¿Quién es justo? Es como he titulado el mensaje de esta mañana. Y yo quiero que usted entienda algo. Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia no está escrita conforme a nuestros conceptos o a nuestros pensamientos. Porque muchas veces nosotros queremos leer la Biblia desde nuestra propia perspectiva. Queremos leer la Biblia desde nuestros pensamientos, con lo que hemos aprendido, con lo que nos ha enseñado. Cuando una persona lee la Biblia, no debe leer la Biblia basado en sus criterios, basado en sus pensamientos. Lo que Dios nos dice por medio de su palabra es que lo que el hombre debe de hacer es dejar sus propios pensamientos y reconocer que los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando lo que estamos diciendo, verdad? Entonces, lo que el hombre debe de hacer es dejar sus propios pensamientos. Pero ¿cómo dejar algo con lo que he sido formado toda mi vida? ¿Es difícil o no es difícil? Por supuesto que es difícil. Cuando usted tenga disposición o quiera leer la Biblia, porque no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo a menos que Dios ponga ese querer como el hacer, porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer porque Él es bueno, por su buena voluntad, dice. Entonces, cuando hay una disposición de leer la Biblia, usted se va a sorprender de que si usted decide, en el momento de que comienza a leer la palabra, usted decide dejar a un costado sus pensamientos, dejar a un costado su criterio, dejar a un costado su humanidad, lo que a usted le parece, y pídale a Él, porque la Biblia dice que Él nos ha dejado el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad. Nosotros necesitamos entender la palabra a partir de Él. Si yo quiero aprender a manejar avión, no voy a hablar pues con alguien que no sabe manejar avión, que maneja un auto con las justas y encima maneja mal. Tengo que ponerme con el experto, con el que pilota un avión y que me va a indicar cuáles son los instrumentos. Si yo quiero comenzar a leer la palabra, necesito ayuda. Por eso en la iglesia proveemos, hay un equipo de líderes, hay un equipo de pastores, hay un equipo de ministros, hay lo que nosotros conocemos como el discipulado. Pero cuando usted está solo en casa, ¿cómo hay de hacer? Dios nos ha dejado a su Espíritu, el Espíritu Santo, que es el que se va a encargar de guiarnos, de enseñarnos, de llevarnos a toda verdad. ¿Por qué es que menciono esto? Y estoy mencionando esto solo como introducción. ¿Por qué menciono esto? Porque cada cultura es diferente. Ya voy a decir algo para que se mueva un poquito. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Cada cultura es diferente. Lo que es bueno en una cultura, en otra no puede ser así. Puede ser diferente en otra cultura. Voy a poner un ejemplo. Para los nativos, por ejemplo, de las Islas Papúa, en Nueva Guinea, comer a sus difuntos es una tradición. Cuando alguien muere en la familia, ellos tienen por costumbre comerse a sus muertos. ¿No me cree? Está ahí en internet. Léalo, googleelo, si no me cree. Eso es parte de su cultura. Es su cultura. Es lo que ellos han aprendido. ¿Verdad? Pero para nosotros, ¿qué es? ¡Qué asco! Es una aberración. ¿Cierto o no cierto? Pero para ellos, sin embargo, sería una aberración enterrar a los muertos. O sea, que nosotros enterremos a nuestros muertos. Oye, ¿por qué no te lo comes? ¿Por qué no te comes a tus muertos? Ay, estos occidentales, estos locos, dicen, ¿no? Es como, ay, perdonen, algo chiquito nada más. Se encuentra un pastor alemán, pero no un pastor alemán, no ese no, sino un pastor, ¿no? Que es alemán, con un gringo, ¿no? Con un americano, un norteamericano, ¿no? Y el americano está con su Coca-Cola, ¿no? Helada, su Coke, ¿no? Heladita ahí en su lata de aluminio. Y el pastor normal se sirve su vaso de cerveza bien helado, ¿no? Y cada uno mirando desde su ángulo, ¿no? El pastor alemán agarra y dice, no sabe que se está envenenando. ¿Le digo o no le digo que se está envenenando?
Y el otro, el gringo le dice, dice sus pensamientos, y este es un chogorro, este pastor borracho. Cada uno mirando desde su ángulo, pero es un tema cultural. Es un tema cultural. Ambos son nocivos en exceso. Por cierto, la Coca-Cola un poco más, ¿no? Por eso algunos la toman sin azúcar. Estoy chocando con algunos. Pero, ¿cuál es el punto al que quiero entrar y el que quiero mostrar? Quiero que nosotros podamos ver. Porque el Evangelio lo que tiene que hacer en nosotros es permitirnos verlo a Él, vernos a nosotros. Cada palabra que nosotros recibimos tiene que permitirme verme a mí cómo estoy caminando. No, porque a veces decimos, ay, cómo me gustaría que mi esposa esté acá para que escuche esto, ¿no? Y que estamos pensando siempre en el otro, ¿no? El esposo, la esposa, el amigo. No, esta palabra es para ti. Cada persona, hermanos, interpreta las cosas como las ve desde su propia cultura. Y lo mismo ocurre con la Biblia. Cuando el hombre lee la palabra y comienza a interpretarla desde su propio ángulo, desde su propia forma, desde su propia perspectiva, lo que va a ocurrir es que va a interpretar la Biblia desde su ángulo. Y déjeme decirle que su ángulo puede ser totalmente sesgado. Yo estaba leyendo algo que de repente a usted le va a sorprender y pareciera una tontería, porque lo dice un chino, pero él criticaba esto, ¿no? Él decía, ustedes los de Occidente, porque el continente americano se considera en el lado de Occidente, mientras que Asia y toda esa parte se considera Oriente. Ustedes los de Occidente, y él se sorprende porque sus serruchos son diferentes. Él para serruchar, los orientales ejercen la fuerza cuando jalan. O sea, el serrucho corta cuando usted jala el serrucho. Pero nosotros, los de Occidente, o sea, los de Oriente, cuando tú jalas el serrucho es cuando se produce el corte. Pero nosotros, ¿cuándo se produce el corte? Cuando empujamos. La pregunta es, ¿quién trabaja más? Ellos trabajan más. Y hay cosas que parecen irrelevantes, que parecen absurdas, que parecen simples, tontas, pero sin embargo tienen un fundamento y una razón de ser, porque todo es conforme a la cultura. Y lo querramos o no, así como en el caso de las Islas Papúas, estos nativos que se comen a sus difuntos, y nosotros lo vemos como una aberración, para cada persona que lee la Biblia y comienza a interpretarla desde su propio ángulo, desde su propia perspectiva, es una aberración delante de Dios. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Por eso es importante entender el Evangelio. Por eso es importante entender lo que es un discipulado. ¿Por qué y para qué nosotros insistimos tanto? Ay, el pastor, ya tanto que insiste con el discipulado, ya pues voy a ir. Como alguien dijo, es que yo no quería ir por la pastora, molesto, ¿no? Pero fue, y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra produce ese querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, pero necesitamos ayuda. Necesitamos a alguien que nos enseñe. Cuando Felipe estaba leyendo, cuando el etíope que salía, que era de Candace, de Etiopía, ¿no? Que el etíope que salía de dar, entre comillas, salía de un culto, él ya venía de dar culto al Señor, de haber hecho toda su tradición. Y en eso el Señor mueve a Felipe a que se mueva, que se trasponga, y le dice, ¿ves ese carruaje? Acércate a él. Y se da cuenta que este etíope, este funcionario, está leyendo el libro de Isaías. Y la pregunta que le hace es, ¿entiendes lo que lees? La pregunta que yo te haría a ti, ¿entendemos lo que estamos leyendo? ¿Cómo estamos leyendo la palabra? ¿Lo estamos haciendo desde nuestro propio ángulo, desde nuestra propia perspectiva? Es lo que ocurre con la palabra. Habíamos enseñado hace algunas semanas, 2 semanas atrás, acerca de lo que Dios nos pide. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vamos a ir rápidamente a Isaías 55:7.
Por favor, si podemos ir ahí. Deje el impío su camino. Quiero que usted sepa que en la Biblia hay dos tipos de personas: los justos y los impíos. Los hijos de Adán y los descendientes de Cristo. ¿Qué es un impío? Yo sé que si usted va al RAE, al diccionario de la Real Academia Española, si usted va al RAE, usted en el RAE, ¿qué va a encontrar? En el RAE usted va a encontrar probablemente que impío es una persona mala, perversa, que obra mal, ¿cierto? Pero bíblicamente un impío es cualquier persona que no es un justo. Toda la humanidad es impía, está separada de Dios. Y acá el Señor dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Cuando te dice déjalo, deja eso a un costado, ¿qué hace usted? Lo deja. Pero el Señor, pero nuestros pensamientos, ¿cómo los dejo? Camina con nosotros, ¿verdad? Y lo que el Señor está diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, los pensamientos del hombre no obran la justicia de Dios si la palabra de Dios no está en él. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Porque tal cual es el pensamiento de un hombre, así es él, dice la Escritura. ¿Verdad? Entonces, para que el hombre se vuelva una persona espiritual y bíblica, una persona que quiera seguir los pensamientos de Dios, el primer requisito es que debe abandonar. ¿Qué debe abandonar? ¿Qué debe abandonar? Nuevamente, ¿qué debe abandonar? Debe abandonar sus pensamientos y debe abandonar su propio juicio y pedirle al Señor que le muestre sus pensamientos. Él nos ha dejado sus pensamientos escritos. Amén. A mí no me gustan algunos escritores peruanos, y alguno de ellos tiene un Nobel, se le respeta y todo, pero tú puedes darte cuenta de cómo es este escritor solamente por sus escritos, porque los escritos de alguien nos evidencian lo que es una persona. Por más ficción que sea, muchas de las historias que se cuentan, uno plasma lo que es a través de los escritos. ¿Me dejo entender? ¿Cuántos han recibido cartitas de amor? Ah, no, eso no pasa acá, ¿verdad? O esas cartitas de ilusión, ¿no? Y dicen: estos son mis pensamientos, ¿no? Pero haz las preguntas verdaderas: ¿qué hay detrás de esa carta? Pero bueno, no voy a entrar en eso porque no es el punto. Pero ¿a quién llama justo la Biblia? ¿Quién es justo delante de Dios? Si buscamos en el RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, si buscamos en el RAE, es una persona que actúa con justicia, dice, que está de acuerdo con la justicia y la razón también. Pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia y qué nos dice el Señor acerca de lo que es un justo? ¿Quién es justo delante de Dios? Veamos qué dice la Biblia. Eclesiastés 7:20, solamente para introducir, porque vamos a ir aprendiéndolo en el camino. Dice: ciertamente no hay justo en la tierra. ¿Cuántos justos en la tierra hay? No hay justo en la tierra. Dice que haga el bien y nunca peque. Hermanos, en realidad justos en la tierra sí hay. Son los que han sido justificados. No, o sea, si miramos desde el concepto del RAE, no hay justos. Porque el RAE, la Academia Española, que nos dice que un justo es el que hace lo correcto, pero no existe persona que no vaya a fracasar en su vida. Ahora, la Biblia, cuando nos habla de los justos, menciona esta palabra en el Antiguo Testamento más de 300 veces. Más de 300 veces se menciona la palabra justo. Y por ejemplo nos da ejemplos. Dice que Noé era justo. Génesis 6 del 8 al 9, vamos rápido ahí. Pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿qué dice? Varón justo. Y ahí añade, ¿verdad? Dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué hizo Noé de extraordinario para ser justo?
Él no hizo absolutamente nada. Dios lo escogió a él. Él no escogió a Dios. Abraham, por ejemplo, cuando Dios escoge a Abraham, la Biblia dice que Abraham también era justo. Y el sobrino de Abraham, un hombre llamado Lot, que era su sobrino, ¿no? Se corrompió espiritualmente él en la ciudad de Gomorra, pero a pesar de ello, su alma se afligía, dice la palabra. Cuando la Biblia, por ejemplo, en 2 de Pedro, vamos a ir rápidamente, 2 de Pedro 2, versos 7 y 8, dice, cuando nos habla de Lot, Pedro nos dice que, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice que Lot, de acuerdo a Pedro, era un varón justo. Era justo, pero vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, es decir, en Sodoma y Gomorra, hoy por si acaso estamos viviendo tiempos similares o peores a los de Sodoma y Gomorra, por si acaso, no se deje engañar. Porque este justo que moraba entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cuando Abraham comienza a conversar con Dios, usted puede ir ahí en otro momento, eso está en Génesis 18, cuando Abraham trata de negociar con Dios, porque Dios ya había anunciado que él iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y quién estaba ahí? A ver, ¿quiénes tienen familiares en algún país y le dicen, en ese país va a haber un terremoto, te dice el Señor? Y si tienes familiares en ese país, te preocupas por ellos, ¿no es así? Te preocupas por ellos. Y Abraham trata de negociar con Dios. Y le dijo a Dios, ¿y acaso tú vas a destruir justos con pecadores? Cuando él está pensando en un justo, ¿en quién está pensando Abraham? En su sobrino Lot. ¿No les ha pasado a ustedes en algún momento que cuando han querido interceder porque hay alguien que te importa en ese lugar, pero tú no te refieres a esa persona, sino te refieres a todos los que están ahí, ¿no? Pero en realidad estás preocupado por esa persona? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Sí, ¿no? Ok, entonces vamos a ver qué dice Génesis 18 del 23 al 26. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Porque él está hablando de justo, ¿y a quién se está refiriendo como justo? Él está pensando en su sobrino Lot. En él está pensando, pero ya su sobrino Lot ya tenía familia y todo, ¿no? Dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Quién está pensando esto? Abraham. Quizás haya. ¿Por qué? ¿Por qué piensa eso Abraham? Vamos a pensar juntos. A ver, ¿qué pasa si, digamos, Alex y su esposa Mil se van comisionados por el Señor? El Señor se van a abrir una obra, digamos, a otro país. Y si él va, sea por la razón que fuere, porque si a Alex lo destacan, ya sea por negocios, ya sea porque su empresa lo manda o porque tenga que hacer ahí, no importa la razón, pero si él se va allá, él tiene que saber si está yendo allá es por causa del Evangelio. Él no se va por su trabajo es solamente lo que Dios ha usado para mandarlo a ese lugar. Uno tiene que tener el Evangelio claro de esa forma. Amén. Entonces, si esta persona va a un lugar, ¿qué esperamos de ese lugar? Que el Evangelio se expanda. Entonces, ¿qué es lo que está pensando Abraham? Lo de justo. Y llegó un justo a una tierra corrupta. Es verdad, la tierra puede ser muy corrupta, pero ¿quién llegó? Llegó un justo. ¿Y qué se espera de una persona que tiene evangelio, que va a un lugar? ¿Qué se espera? Que el evangelio se expanda. Por eso es que él está intuyendo, no quiero hacer una eusegesis, solamente una exégesis, no quiero añadir a lo que la palabra dice, tampoco quiero especular, pero Abraham, quiero ponerme en los zapatos de Abraham, y Abraham está pensando, él está pensando y está diciendo, bueno, mi sobrino está ahí, ¿habrán 50 justos ya? Porque ¿qué somos nosotros? Sal y luz. ¿Qué hace la sal?
preserva, sala, ¿verdad? ¿Y qué hace la luz? Alumbra. Entonces, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, le dice al Señor, ¿no? Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Verso 25. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, nuevamente. Porque Abraham tenía ya la claridad de lo que es un justo, lo que es un salvo, lo que es una persona que tiene evangelio en su vida. Amén. Un discípulo para nuestro tiempo. El justo de este tiempo es el discípulo de este tiempo. Amén. Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Pregunta, ¿habían 50 justos? No. Yo no voy a criticar a Lot, pero ¿qué estaba haciendo Lot? ¿Qué estaba haciendo Lot? Se espera que el lugar donde nosotros estamos y donde el Señor nos envía, se espera que llevemos fruto, ¿verdad? Y sin embargo Abraham llega a negociar hasta por 10, pero no habían 10 tampoco. ¿Quiénes eran los que era solamente Lot y su familia? Ni siquiera su esposa, porque su esposa se aferró al sistema y por eso fue convertida en sal. Si no conocen la historia, léala, está en Génesis capítulo 18 en adelante, puede leerlo en su Biblia. Pero hermanos, en el 32 de ese mismo capítulo volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Qué importante la misericordia de Dios. Hermanos, la misericordia de Dios siempre está con los justos, con aquellos que tienen el Evangelio, como dice Romanos 18, cerca de tu boca está en tu boca, cerca de ti está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros estamos aquí para hacer sal en esta tierra, estamos aquí para hacer luz en esta tierra, estamos aquí para alumbrar. Yo no estoy aquí para servirme, estoy acá para servir. El Evangelio no es para sacar provecho para mí, el Evangelio es para darlo a conocer y que la gente se enriquezca al conocer quién es Dios y que lo conozcan a Él. En ese lugar no había 10 justos, solamente estaba Lot. ¿Por qué es que menciono esto? Porque quiero que entienda cuál es el papel de los justos y cómo es el papel que hoy tienen los discípulos en este tiempo. Pero yo quiero que sepa que no es algo exclusivo suyo, es algo que tiene que ver con todo lo que el Señor ha escogido. Amén. Hebreos 11:4 nos habla también acerca de Abel el justo delante de Dios. La Biblia habla de él como justo en el Nuevo Testamento también. Dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio ¿de qué? De que era justo. A ver, vamos a ponerlo en práctica esto. O sea que si yo doy una mejor ofrenda en el servicio, en el tiempo de las ofrendas, si yo doy una mejor ofrenda, ¿soy más justo que el que da una ofrenda menor que yo? No. ¿Qué es lo que continúa diciendo el texto? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. El que dé o no dé una gran ofrenda, pero siempre un justo va a dar una gran ofrenda, porque su ofrenda representa su vida. Y por si acaso, no estamos hablando de ofrendas, porque acá estamos hablando de sacrificios, pero tiene que ver con la ofrenda. Cuando una persona entiende quién es Dios en su vida y lo que Él ha hecho en su vida, la consecuencia es lo que hizo Abel.
Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios que Caín por una sola razón, porque él comprendió quién era Dios. Y la Biblia dice que Abel era un sacerdote, era el que permitía que el pueblo se acerque a él, a Dios, ¿no? Se acerque a Dios. Ahora, cuando, por ejemplo, el Señor Jesús también menciona a Abel como justo. Vamos a Mateo 23. No sé si podemos leerlo desde el 32, a ver, desde el 32, porque yo no lo tengo acá, pero tengo solamente... Dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, dice, verso 23, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le está hablando al hombre perverso, ¿no? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. El Señor está hablando de lo que estaban haciendo con los que traían la palabra. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Verso 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. Entonces, ¿qué es un justo? Dios declara justos a todos aquellos que abandonan sus pensamientos y ponen su fe en Él. Aquellos que pueden reconocer su condición. Ya ustedes lo han escuchado, pero igual lo vuelvo a decir. Dios ha tenido mucha misericordia conmigo y con la mayoría de los que están acá. ¿Por qué digo esto? Porque yo antes pensaba que estaba haciendo las cosas para el Señor y que lo que estaba haciendo estaba bien. Porque a mí me parecía que lo que estaba haciendo estaba bien. Yo caminaba y llevaba a la iglesia bajo mi propio juicio, pensando que lo que estaba haciendo era correcto, porque era bueno, entre comillas. Pero cuando la Biblia y Dios en su misericordia me muestra a mí como un hacedor de maldad, un ratito, ¿cómo vas a decir que soy un hacedor de maldad, Señor? Porque ¿qué es un hacedor de maldad bíblicamente? Un hacedor de maldad es el que hace su voluntad y no la de Dios. Cuando yo priorizo mis planes y no los de Dios, estoy haciendo mi voluntad. Y hacer mi voluntad, al hacer mi voluntad me convierte en un hacedor de maldad. Un hacedor de maldad es justamente la persona que hace sus propios planes. No está sirviendo a Dios. Cree que está sirviendo a Dios. Cree que está haciendo las cosas para el Señor. Si no, Él no dijera en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, y yo les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oye, pero ¿cómo? ¿Echar fuera un demonio acaso está mal? ¿Orar para que una persona se enferme, que esté enferma, se sane, está mal? ¿Hacer milagros para que vienen del Señor? Y todas estas personas que se van a reunir y que van a estar un día delante de Dios, y Dios en su misericordia me sacó de ese conjunto de personas, ellos están completamente seguros de que lo que han estado haciendo lo han estado haciendo para el Señor. Pero el Señor les dice, nunca los conocí. Ni siquiera les dice, estuviste conmigo 6 meses en la iglesia y luego te fuiste. Tampoco le dice, sí, yo sé, estuviste 3 años, estuviste en la iglesia y luego te fuiste, te marchaste. No, Él dice, nunca. ¿Qué significa? Que estas personas siempre hicieron su propio juicio. Siempre obraron conforme a su propia voluntad. Hicieron lo que a ellos les parecía y asumieron que lo que estaban haciendo era de Dios. ¿Por qué lo asumieron? Porque no abandonaron sus pensamientos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué les traía el ejemplo de estos nativos de las Islas Papúa? Porque cada persona va a mirar las cosas conforme a su cultura. Pero hermanos, la cultura del reino es totalmente distinta. La cultura que Dios ha planificado para nosotros está disponible en la nube, pero en la nube, bueno, está disponible arriba, ¿no? Está disponible en el Señor, está disponible por medio de su Espíritu Santo, está disponible en su palabra. Y saben, ustedes son privilegiados,
Les voy a decir por qué son privilegiados. Tenemos la palabra, tenemos líderes que tienen claro este evangelio en sus corazones y están listos para ayudarte. ¿En qué te puedo servir? Para poder ayudarte a comprender la palabra, a leer las escrituras. Pero lejos de hacer eso, ¿qué hacemos? Seguimos nuestro propio juicio, nuestro propio criterio. Dios declara justos a todos aquellos que ponen su fe en Dios, es decir, su plena confianza en Él, y viven por esa fe, es decir, viven completamente confiados en el Señor. ¿Saben por qué? Porque ellos abandonaron sus propios pensamientos. ¿Cuál fue el problema entre Caín y Abel? ¿Acaso la ofrenda de Caín no le dio lo mejor, no le quiso dar lo mejor a Dios? Le dio lo mejor en su propio juicio, en su propio criterio, en su propia opinión. Pero Dios había establecido cuál era el sacrificio que a Él le agradaba. Digamos, te mandan a comprar a ti y te dicen, por favor, quiero que traigas pintura porque necesitamos pintar la casa. Y agarra y tú vas a la gran ferretería, ¿no? Te quedas encandilado con todo lo que hay y llegas a tu casa y has comprado un montón de cosas menos pintura. Y te van a mirar y te van a decir, no, mira, estoy contento porque has encontrado eso, pero lo que necesitamos es pintura. ¿La necesidad se mantiene o no? Dios solamente se agrada de lo que Él ha establecido. Y la ofrenda que Él podía, la única ofrenda que era agradable delante de Él era un cordero sacrificado. Y el Señor le dijo a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Por qué le dice si bien hicieres? Porque él sabía que era lo que tenía que hacer. Pero ¿qué decidió Caín? Seguir su propio criterio. ¿Por qué? Pues, ¿por qué tengo que darle eso? Yo quiero darle esto. ¿Por qué? Pues yo tengo que dar mi diezmo. ¿Por qué? Pues al pastor, ¿no? Y seguro, esa camioneta, seguro que da. ¿No? Y comienzan, hermanos, así son nuestros pensamientos. Así son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos siempre van a buscar separarnos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos han sido formados conforme al diseño y al plan que Satanás estableció en esta tierra. Y el diseño que él estableció desde Caín y todas las generaciones, desde Caín hasta nuestro tiempo, fue mantener al hombre separado de Dios. Siempre ha sido así. Entonces, ¿por qué son llamados justos? Porque ellos abandonaron sus propios pensamientos, abandonaron sus propios criterios, abandonaron sus propios juicios después de conocerle y pusieron toda su confianza en Él. Por eso es que el Señor dice, deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Déjalo, déjalo. Ahora, pero no es posible para el hombre hacerlo justo sin Dios. Vamos un poquito más allá. Cuando la Biblia nos habla de Abraham, rápidamente, Abraham, hermanos, ¿tú crees que él quería salir cuando Dios lo llama y le dice sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré? ¿Tú crees que él quería salir? Él estaba cómodo, como muchos de los que estamos acá estamos aún cómodos. ¿Sabe quién lo saca a él? Taré. Taré lo saca. ¿Quién es Taré? Algunos dicen que es su papá, otros dicen que es su suegro. Yo no sé, yo no estuve ahí. Pero solamente sé que Taré lo sacó. Pero sin embargo, en el camino Abraham fue conociendo a Dios. A veces, ¿por qué vienes tú a la iglesia? Es que mi papá cargoso, chichoso, ya me ha dicho, ya lo voy a acompañar, sí, pues ya está viejito, no hay que darle la contra. O venimos porque un amigo nos invita o porque alguien nos dice. No importa, hermano, cómo llegues, lo importante es que escuches. Y en el camino nos vamos enamorando del Señor, no por lo que Él hace, porque al principio siempre nos va a mostrar su gracia y en su misericordia va a hacer muchas cosas para nosotros.
Pero la idea es que te quedes con Él y no con lo que Él te pueda dar. Como dijo Tim Keller, ¿no? Y siempre lo menciono porque me encanta. Estarías en un lugar como el cielo, muy similar al cielo, con todas las provisiones y todo lo que cualquier persona humanamente pudiera imaginarse, con todo el bienestar y lo mejor de lo mejor, sin Dios. No quiero que me conteste porque algunos probablemente diríamos sí. Pero hermanos, cualquier lugar sin Dios es un infierno. Porque el problema del hombre que hemos tenido desde Adán hasta nuestra época ha sido la ausencia de Dios en nuestra vida. Y lo que Cristo vino a hacer es restaurar esa comunión que el hombre perdió. En el caso de Abraham, él decidió salir, aunque empujado por Taré, su suegro, dicen algunos, otros dicen que era su padre, pero impulsado a salir, y en el camino comenzó a ser él ya tratado por Dios. Al punto que Abraham alcanzó la justicia de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia en Santiago 2:22, dice que no ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, hablando de Abraham. Dice que Abraham fue perfeccionado por sus obras. ¿Qué significa eso? Abraham en el camino tuvo que abandonar sus propios pensamientos, pero no había quien, en el discipulado, no hay quien a veces nos diga, oye, tú no puedes hacer esto de esta manera, te están enseñando, estás haciéndolo en tu criterio y estás haciendo mal. Para eso es el discipulado. Para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. No, es para que nos digan, nos enseñen a leer, es vida transmitiendo vida, eso es un discipulado. Abraham abandonó sus pensamientos para poner los pensamientos de Dios. Por eso en Romanos 4:22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, alcanzó la justicia de Dios. Y no solamente hablando de la salvación, sino de la justicia. Recuerden que Abraham fue un viejito que tuvo su hijo, ¿a qué edad? Ya muy mayor, ¿no? En el caso de Sara casi como a los 80 y en el caso de él casi a los 96. O sea, casi por los 100 años tuvo su hijo. Hoy, imposible, dice. ¿Verdad? Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando el hombre abandona sus pensamientos, hermanos, y pone su esperanza, ¿en qué pone su esperanza? En meditar en la palabra de Dios. Y buscar en Dios ponerla en práctica. Cuando comenzamos a hacer eso, nuestra vida va a comenzar a cambiar. Por eso en Romanos 4:23, unos versos más allá, y 24 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada por justicia, ¿no? Sino también con respecto a quienes, dice en el 24. ¿Con respecto a quiénes? ¿Con respecto a quiénes? Dígalo. Dios está esperando que esta misma palabra, lo mismo que se cumplió en él, bueno, si eres viejito y quieres tener un hijo a esa edad, está bien. Pero podemos ver las maravillas de Dios. Amén. Y dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Lo da por hecho o no? Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando nuestra confianza esté puesta plenamente en Él. Esto es a lo que creemos el que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro. Vemos aquí que Dios está esperando que nosotros nos pongamos en línea. Amén. Que estés en un discipulado, que medites en la palabra. Hermano, yo he estado en ese sitio ahí también sentado y también me toca estar sentado y tú no sabes. O sea, yo me sentaba ahí, así donde me siento, siempre me sentaba ahí en la primera fila y mi pastor estaba predicando y el power, ¿no? Estaba haciendo un montón de cosas y yo me dormía. Y créeme, qué difícil, me dormía. Venía así como una modorra, ¿no? Como que te rascan la cabecita y me dormía. Porque el enemigo no quiere
que escuchemos esta palabra. ¿Y sabe lo que un día hizo el pastor? Agarró, tenía un jarro de agua y lo soltó ahí en mi costado y siguió predicando. Yo me levanté por el escándalo, se mojó todo, ¿no? Claro, después se limpió. Y él aprovechó eso para dar una enseñanza también. Pero qué importante que nosotros pongamos atención a la palabra. Por eso es que nosotros damos caramelitos, ¿verdad? Para que la gente no se duerma. ¿Amén? ¿Cuántos han recibido caramelitos hoy día? Ah, ya no hay, ya no hay. ¿Qué? Ah, es caramelito con chicle, no hagan globitos, dice. Ok, sí, pues el caramelo tiene chicle dentro. Perfecto. Entonces, qué importante es esto. Entonces, Dios está esperando. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios le dijo a Josué en Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué yo tengo que meditar en la palabra? ¿Por qué tengo que meditar en su palabra? Porque, hermanos, la única forma de que sus pensamientos vengan a mí es cuando tú meditas en ellos. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Diga conmigo, todo. Eso es lo que a todos les gusta. Todo te salga bien, ¿no? Todo te saldrá bien. Pero en el verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, ¿quién es justo delante de Dios? Es aquel, nuevamente, que ha abandonado sus propios pensamientos, moldeados y formados con la cultura que le tocó vivir en la China, en la India, en Japón. No importa de dónde venga la persona, siempre la cultura va a ir, siempre la palabra va a ir contra la cultura. Porque esa cultura ha sido formada por este sistema y lo que busca en el hombre es mantenerlo separado de Dios. El justo es el que entiende su condición con la que ha venido a este mundo y viene a Dios y dice, sí, Señor, tienes razón. Abandona sus propios pensamientos para hacer de los pensamientos de Dios sus propios pensamientos. Por eso es que cuando Jesús se encuentra con Pedro, y con esto ya vamos acabando, Mateo 16:22, entonces Pedro, tomándole aparte, ¿no? Porque Jesús les había anunciado, es necesario que el Hijo de Dios tenga que morir, tenga que ser golpeado, maltratado, tenga que ser sacrificado, tenga que pasar la vía crucis, ¿no? Y el Señor lo anunciaba, ¿no? Y que ser muerto y al tercer día resucitar. Y Pedro, ¿no? Tan lindo, tan bueno, ¿no? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, dice, ¿no? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué pensamientos está basando? ¿Son sus pensamientos? Vamos a ver de quién vienen esos pensamientos. Verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué le está diciendo? Está llamando a Satanás a Pedro. ¿Pero Pedro es Satanás? Pero los pensamientos que tiene Pedro, ¿de quién son? Y los hizo suyos. El problema del hombre siempre es el mismo. Cuando el hombre abraza sus propios pensamientos, porque tienen apariencia de piedad, porque tienen una postura de bueno, pero hermanos, el infierno está lleno de gente, entre comillas, que creen que eran buenas y aún no se dan cuenta porque están ahí. No voy a entrar a ese punto, pero le dice en el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si quiere seguirme, lo mismo que dice Isaías, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que está diciendo? Niégate a ti mismo, niégate a tus. Tenemos que negarnos a nuestros pensamientos. Pero pastor, ¿cómo vas a pensar? Yo me encuentro con mucha gente que se encuentra conflictuada a sí mismo, porque dicen, yo no puedo creer que exista gente mala en el mundo.
Yo no puedo creer que no haya gente buena. Yo conozco mucha gente buena. Bueno, eso es lo que el mundo nos ha hecho creer. Pero bíblicamente Jesús lo dijo, ninguno hay bueno. Así como en el caso de Pedro, en nuestro caso es necesario meditar nuevamente en nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos, escúcheme bien, no obran la justicia de Dios. Solo la palabra de Dios en nosotros puede obrar la justicia de Dios en nosotros. Y solo la palabra de Dios puede mostrarnos cuál es el camino que tenemos que seguir. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Entiendes quién es un justo delante de Dios? ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Estás en entrenamiento? ¿Eres un creyente? Necesitas ser afirmado en los fundamentos. Esta palabra es solamente para ayudarte a ti, a que puedas ver tu condición, pero vas a ser más ayudado cuando estés bajo un discipulado. Amén. No lo negocies. Padre, yo te doy gracias por la